Hola, historiadores curiosos de Histolab. Hoy vamos a hablar de un personaje legendario que viajó más allá del horizonte, cruzó desiertos, navegó mares y escribió sobre maravillas exóticas. Sí, estamos hablando de Marco Polo. Pero aquí viene la pregunta que divide a los expertos: ¿fue real todo lo que contó o es solo un mito? Antes de sumergirnos en esta aventura, no olviden suscribirse a Histolab, activar la campanita y dejar su like para que sigamos descubriendo los misterios del pasado juntos. Ahora sí, abrochen sus cinturones porque vamos a viajar en el tiempo. El viajero que desafió lo imposible. Marco Polo nació en Venecia en 1254 en una familia de comerciantes. Su padre y su tío, Niccolò y Maffeo Polo, ya habían viajado a tierras lejanas y, cuando Marco Polo tenía 17 años, se embarcó con ellos en una travesía legendaria hacia China. En esa época, el mundo era un lugar peligroso y viajar miles de kilómetros era casi imposible. Venecia era una de las repúblicas más prósperas del Mediterráneo, con una red comercial que llegaba hasta el Imperio Bizantino y el mundo islámico. En ese contexto, el viaje de los Polo no solo era una exploración, sino también un acto estratégico para fortalecer lazos comerciales con Oriente. La ruta de la seda, que unía Europa con China a través de Persia y Asia Central, era una vía llena de peligros, pero también de riquezas incalculables. Según sus relatos, tras 24 años de aventuras, regresó a Venecia cargado de historias increíbles sobre la corte de Kublai Khan, el nieto de Gengis Khan. Marco Polo afirmó haber sido un funcionario al servicio del Khan, viajando por todo el vasto imperio mongol, que en ese momento era el más grande de la historia. Imagínense esto: Marco Polo aseguró haber visto ciudades doradas, animales extraños como los unicornios, que en realidad eran rinocerontes, carreteras pavimentadas y un sistema postal altamente desarrollado con estaciones de relevo cada 40 kilómetros. Pero, ¿cuánto de esto fue verdad? Lo que nos dice su libro. Marco Polo dictó sus relatos a un escritor llamado Rustichello de Pisa mientras estaba prisionero tras una batalla entre Venecia y Génova. Su libro, Los viajes de Marco Polo, fue un bestseller medieval. Inspiró a exploradores como Cristóbal Colón, quien llevó una copia en su viaje a América. Pero aquí viene lo curioso: en ningún momento mencionó la Gran Muralla China. ¿Extraño, no creen? Además, los registros chinos de la época no mencionan a ningún extranjero llamado Marco Polo en la corte de Kublai Khan. También describió extrañas criaturas como serpientes gigantes que podían tragar un hombre entero, lo que podría hacer referencia a cocodrilos desconocidos en Europa. Otro de sus relatos habla de la existencia del carbón que ardía sin llama, que no era otra cosa que el carbón mineral utilizado en China para la calefacción y la fundición de metales. Otro detalle llamativo es que describió con precisión el uso de billetes en China, mientras que en Europa todavía se usaban monedas de metal. ¿Podría haber inventado algo tan revolucionario sin haberlo visto? Las pruebas y las dudas. Algunos historiadores creen que Marco Polo realmente estuvo en China, pero exageró sus historias o las tomó de mercaderes que conocía en sus viajes. Otros piensan que nunca pasó de Persia y que su relato es una colección de cuentos y rumores. Uno de los argumentos más fuertes a favor de su veracidad es su descripción de ciudades como Hangzhou, que por aquel entonces era una de las más grandes del mundo. Habló de su sistema de canales, mercados llenos de especias, té y telas exóticas. Pero hay detalles que no cuadran. No hay evidencias chinas de que un extranjero llamado Marco Polo haya ocupado un alto cargo en la administración mongola. Además, su relato parece ignorar algunas costumbres chinas clave, como el arte de comer con palillos. Marco Polo también afirmó haber visto el uso de un sistema postal bien organizado con relevos de caballos, similar al que se utilizaba en el Imperio Persa. En sus relatos también menciona ciudades que coincidían con mapas posteriores realizados por los chinos, lo que hace pensar que al menos algunas de sus historias tenían bases reales. Por otro lado, su descripción de los palacios de Kublai Khan se asemeja a lo encontrado en registros arqueológicos, aunque algunos detalles son claramente exageraciones. ¿Pudo haber recibido información de otros comerciantes y adaptarla para hacerla parecer una experiencia propia? Veredicto final. Entonces, historiadores de Histolab, llegamos a la gran pregunta: ¿Marco Polo fue un viajero legendario o un gran fabulador? La verdad es que probablemente haya algo de ambos.
Tal vez viajó y vio cosas asombrosas, pero también adornó sus historias para hacerlas más interesantes. Aún así, su impacto en la historia es innegable. Su libro ayudó a despertar el interés por las riquezas de Asia y motivó a los europeos a explorar el mundo. Sin Marco Polo, quizá Colón nunca habría emprendido su viaje en busca de una nueva ruta hacia las Indias. La influencia de su libro también se vio reflejada en los mapas que se hicieron después de su muerte. Se dice que sus descripciones de Asia ayudaron a la creación de algunos de los primeros mapas detallados de la región, aunque con muchas imprecisiones. Al final, la historia de Marco Polo sigue siendo un misterio. Quizás nunca sepamos cuánto de lo que contó fue real y cuánto fue embellecido, pero lo que sí sabemos es que su legado perdura en el tiempo. Ahora les toca a ustedes, exploradores del tiempo. ¿Creen que Marco Polo realmente llegó a China o fue un maestro del marketing medieval? Escriban su opinión en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video para que más personas descubran las historias fascinantes de nuestro pasado. Nos vemos en la próxima aventura de Histolab.